Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Si quieres definir un proceso de inversión, si quieres mejorar tu toma de decisiones a la hora de invertir, si quieres una herramienta para seguir tus inversiones y los movimientos que haces en cartera, o si quieres saber cómo y cuándo rebalancear tu cartera, en definitiva, si quieres gestionar tu dinero como los mejores profesionales, ponte en contacto conmigo para trabajar juntos. Escríbeme a jferrer@caser-asesoresfinancieros.es. Eso. Bienvenidos a Academia de Fondos, un capítulo más. Y en esta ocasión tenemos el honor de entrevistar o de tener con nosotros a Cayetano Cornet, que es socio fundador y gestor de Cartesio, ¿vale? Que me dé pues, más que contar Cartesio y quién es Cayetano, pues ya que le tenemos aquí. Hola Cayetano. Hola Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué Eh, tal? pues así lo primero que nos podrías contar. Así es, pues, cómo empezaste en el mundo de la inversión y en este mundo, vamos. A ver, yo empecé en concreto en el mundo de la inversión como analista hace ya muchos años, en el año creo que fue 94, bueno, era analista de eléctricas, autopistas, etcétera. Qué bueno. Y después de 2 o 3 años donde aprendí mucho, el trabajo de analista, pues para mí tenía el hándicap de que te conocías muy en detalle muy pocas cosas, ¿no? Y enseguida empecé pues a tener inquietud en aprender otras cosas y en ver otro tipo de sectores y compañías, pero en el mundo del análisis pues no se podía, el análisis financiero, ¿no? Entonces, Mm. en aquella época, año 96, la Caixa, que era una institución bueno, que tenía todos los fondos invertidos en el IBEX o en valores españoles, dio el salto y pasó a invertir en un contexto europeo, ¿no? Y Qué bueno, bueno. montó un equipo de análisis y de gestión que el gran atractivo de eso es que dejabas un poco a España, no la dejabas, sino que completabas el universo español pues con un universo europeo que pues en aquella época era un reto muy importante porque era nuevo completamente y era Claro. salir a Europa, ver nuevos sectores, nuevas compañías, nuevos países y entonces así dejé el mundo del análisis bueno, acepté la propuesta más que nada por el reto intelectual que suponía pues un universo entero en Europa que se me abría por delante para empezar a invertir a nivel y no solo en el sector autopistas, ¿no? Qué Y bueno, bueno. empecé de analista de otros sectores, luego me hicieron director de análisis, luego me hicieron director de equities y luego me hicieron director de inversiones y así fue donde, bueno, pues estuve 8 años aprendiendo mucho y la verdad pues una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Qué bueno. Y sí. O sea, estuviste 8 años en el mismo sitio, en Caixa, Sí, sí, y lo que eso, pasa es que llevando. fui adquiriendo pues diferentes trabajos, ¿no? O diferentes Sí, promociones roles. hasta que llevé toda la parte de renta variable pues de fondos, de SICAPs, etcétera, ¿no? Con un equipo pues bastante bueno, ¿no? Entonces, en ese momento, pues Caixa era un gran cliente como gestora de bancos de inversión que bueno, nos hacían toda la ejecución de nuestras órdenes y ahí me encontré con mis dos socios actuales, porque uno de nuestros principales brokers era Morgan Stanley y dentro de Morgan Stanley como jefes de análisis y distribución en España estaban mis socios hoy en Cartesio, Juan Antonio Bertrán y Álvaro Martínez, ¿no? Entonces, siempre estábamos soñando entre nosotros, ¿no? Con la idea de montar una gestora independiente y poder hacer las cosas. En aquella época no había casi proyectos de No. gestión, eran proyectos todos de distribución. Nosotros nos gustaba estudiar, nos gustaba el análisis, nos gustaba bueno, el mundo de la gestión, el stock picking, el bond picking,
Y cuando salíamos de viaje por el mundo, pues veíamos que eso era un fenómeno que estaba en todo el mundo, ¿no? En toda Europa, excepto en España, ¿no? Que no había ninguna gestora independiente. Y un día me dijeron, oye, Cayetano, vamos a quedar a cenar y tal, porque últimamente pues no nos vemos muy contentos con Morgan Stanley en Caixa, me estaban engañando como chino. Y entonces quedamos a cenar en un italiano y me dijeron, mira, vamos a dejar de meternos con el sistema y vamos a crear una gestora donde lo importante sea el cliente, donde, digamos, los fondos sean transparentes, donde el 100% del objetivo de la compañía sea dar rentabilidad a los clientes, donde la alineación con los partícipes sea máxima, donde metamos todo nuestro patrimonio como gestores ahí y donde el cliente sienta que, desde luego, nada más hablar con nosotros, sienta que su interés y el nuestro no puede estar más alineado, ¿no? Y vamos a crear el mecanismo de incentivos necesario para que eso no haya ninguna duda, ¿no? Y así, con 3 millones de euros y un grado de locura interesante, empezamos en marzo del 2004 el Cartesio, ¿no? Y hasta hoy, 19 años vamos a cumplir. Pues, enhorabuena, ¿eh? Pues, y luego los tres juntos, además. Los tres juntos, sí, Está muy bien. es un matrimonio bien avenido. La verdad es que el otro día me decía un cliente, dice, eres muy afortunado porque, bueno, pues me conoce a mi mujer desde hace 30 años, dice, y también porque has sido capaz de encontrar unos socios que Claro. también os han durado 20 años, que es muy complicado, ¿no? La verdad que a mí eso me preocupaba cuando empezamos, porque, bueno, pues los conocía muy bien y había trabajado muchos años con ellos, pero una cosa es esa y otra cosa estar 14 horas al día en una oficina con alguien, ¿no? Totalmente. No, pues enhorabuena, de 19 años se nota. Luego es algo, vamos, yo creo, para el cliente y luego también para los asesores, de cara a recomendar un fondo, pues da mucha tranquilidad. Es decir, joder, llevan 19 años trabajando juntos, haciendo cosas bien, pues mira, o sea, puedo confiar, ¿no? Nosotros siempre hemos, perdona que te interrumpa, que eso Sí, es importante, Juanjo, nosotros siempre hemos hecho hincapié en eso, ¿no? En que un equipo es importante, ahora ya no somos 3, ya somos 6, hay 2 socios más, que son Ignacio Sanz y Ignacio Carvajal, y luego hay otra persona en el equipo de análisis gestión, ¿eh? Luego somos sí, 13 en sí. total en Cartesio, pero es importante el concepto de equipo, ¿no? Porque siempre pensamos que, bueno, oye, primero te puedes poner enfermo, te puedes ir de vacaciones, es decir, siempre diseñamos Cartesio de forma que no hubiera nadie imprescindible y que el debate, el confrontar opiniones, el tener a alguien que te diga que no, pues es muy sano, ¿no? Y ayuda a flexibilizar posturas bueno, pues y a cogestionar el fondo de una forma menos arriesgada, ¿no? Joder, ese tema, dentro de las, o sea, cómo es la selección de valores, luego entramos, porque Sí, me parece muy, muy interesante también el hecho de confrontar ideas, me parece que es muy complicado. Luego entramos. muy Cuando bien, muy hablemos más en bien. detalle, este punto Cuando, me gusta mucho. cuando tú mandes. Ahora, me gustaría, ya que hemos empezado así por el principio de pues, un poco tu Sí, historia, la historia de Cartesio, luego tenéis dos fondos, ¿no? sí, Cartesio X y Cartesio Y. sí. Un poco la idea de tener dos fondos, la diferencia, no sé si nos puedes contar. Sí, a ver, Cartesio es Descartes en italiano y nosotros somos mentes bastante cartesianas. Eh, Cartesio, ¿te acuerdas de los ejes cartesianos del colegio? El I Sí, es el de las IES, que sube y baja, ¿no? Y quisimos sí, reflejar un fondo con más volatilidad o más capacidad de subir y bajar, que es el Cartesio I, que es el que invierte en renta variable o liquidez. Y luego el Cartesio X, ¿no? Que es el fondo que, ya por el propio eje de las X, ¿no? Abscisas, sugiere estabilidad. Es el fondo que nosotros
diseñamos un poco pues para un producto como los americanos llaman un fondo income, ¿no? Un producto que dé una renta o que dé una cierta rentabilidad combinando activos de renta fija, variable o siendo muy flexible, pero con una volatilidad muy controlada y con cierto objetivo de, bueno, pues a mí preservar el capital, la palabra no me gusta porque si preservas mucho no tienes posibilidad de ganar, pero sí que hay una intención detrás bueno, pues de no entrar en grandes pérdidas y de renunciar a una rentabilidad con tal de ofrecer una cierta estabilidad, ¿no? Eso lo hay en todo Cartesio, pero especialmente en el Cartesio X, ¿no? Entonces, pensamos que con estos dos fondos podías gestionar un patrimonio de riesgo desde muy bajo hasta medio alto, con una combinación de los dos fondos, y pensamos que además fondos puros de renta variable 100% invertidos había muchísimos en el mercado en aquella época, ¿no? Pero en España había un déficit importante de un producto de estas características o de unos productos bien gestionados, con unas comisiones competitivas, con unos gestores alineados con el cliente, con una información modélica, transparente, y pensamos que ahí el inversor español, que es un inversor muy de inmobiliario, era muy difícil que transitara de un piso a un fondo 100% de renta variable y que aquí pues iban a encontrar productos donde acomodar, digamos, su perfil de riesgo de una forma mucho más fácil, ¿no? Y bueno, pues eso fue un poco el motivo de los dos fondos y luego también porque nosotros tenemos que tener el 100% de nuestro patrimonio aquí y lo seguimos teniendo y los fondos muy volátiles, es verdad que a largo plazo dan más rentabilidad. El problema es que muchos clientes no aguantan la volatilidad de esos fondos y desgraciadamente los acaban comprando siempre en el último tercio de la subida y vendiéndolos abajo, ¿no? Entonces Efectivamente. nosotros, Efectivamente, los estudios demuestran que es así, desgraciadamente. exacto. Y ahí la labor del asesor financiero tiene que estar ahí. Vamos, yo veo mi trabajo como ahí, como intentar, pues esas decisiones mejorarlas, ¿no? Eso Perdón, es. ¿te he cortado? No, nada, en absoluto. Entonces, no es porque mucha gente nos dice, pero vosotros pensáis que con el asset allocation o reduciendo la volatilidad del fondo vais a ganar más rentabilidad a largo plazo que el mercado. No, en ningún caso, ¿no? Lo que pensamos es que hay mucha gente que si tiene un producto menos volátil, pues en los momentos de euforia o de caídas, se va a dejar llevar menos por las emociones y eso le va a permitir pues estar más a largo plazo en el producto y disfrutar de una buena gestión, ¿no? Y eso al final ganará más dinero. O sea, aunque el Sí, producto sea menos rentable, el cliente toma mejores decisiones de inversión, no se mueve tanto y eso hace que al final sea más, o sea, obtenga más rentabilidad, ¿no? yo creo que hay una parte de clientes que sí, luego habrá Sí, otros sí. que, oye, Bueno, son capaces de aguantar un más menos 50 y realmente estar tranquilos y tener el producto a largo plazo, pues sí, pero es que de esos no me he encontrado yo muchos en mi no, vida, ¿eh? yo tampoco. Bueno, las estadísticas están ahí, o sea, que es un dato objetivo, o sea, Sí, sí, que la gente no lo consigue, o sea, que sí, con ese tipo de fondos el cliente aguanta mejor. sí, Luego, yo una cosa que veo es que los clientes, eh, cuando haces un -5 te piden explicaciones, aunque el mercado haya un -10, y en cambio, si el mercado hace un +20 y tú subes un +10, el cliente está contento. O sea, digo que al final, lo de sí, batir yo veo que lo de batir a los índices muchas veces es que te lo pide como más el propio sector que sí. los clientes. No sé, Nosotros hablamos un poco de ratio de Sharpe, que al final suena muy técnico, pero siempre que me preguntan qué es un ratio de Sharpe bueno, ¿no? Que es lo que nuestros fondos es un sí, ratio de rentabilidad-riesgo, pues digo, pues mira, es ganar dinero durmiendo bien por la noche, ¿no? sí, Eso es un buen ratio de Sharpe, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que estar dispuesto a renunciar a algo de rentabilidad, porque claro, claro. los duros a pesetas no existen, ¿no? Si tú quieres ganar la máxima cantidad de dinero posible, pues no vas a dormir muy bien por la noche y al revés, ¿no? Claro. Entonces,
contestando un poco y corroborando lo que tú decías, nuestro cliente es un cliente que está dispuesto a renunciar a algo de rentabilidad en los años buenos, pero que sí que confía que que tengas la capacidad, por lo menos, de si hay algún desastre en el mercado en algún año, pues poder, por lo menos, darle una cierta protección para poder pasar las épocas malas de una forma más tranquila. Obviamente, a un coste de rentabilidad, eso sin ninguna duda. Está claro. Totalmente. Y hablando de una cosa que has dicho era sobre que tenéis el patrimonio invertido en vuestros fondos. Sí. A mí es algo que me parece fundamental, vamos, sobre todo por la alineación de intereses, porque al final, pues yo confío mi dinero invirtiendo en tu fondo y a partir de ahí tú tomas las decisiones que consideras, ¿no? Sí. Y entonces la mejor protección que tengo yo para confiar en ti es esa, que hayas invertido en tus propios fondos. ¿Eso lo tenéis por escrito? Sí, ¿No? eso está en los estatutos de Cartesio y está en el código de conducta de la compañía y obviamente nosotros hacemos una declaración, creo que es trimestral de bienes a la CNMV donde le decimos un poco cuáles tenemos que dar hasta el patrimonio en cuentas corrientes, ¿no? O sea que eso nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Además hay una fuente más muy importante de alineación con los partícipes, aparte de tener todo nuestro dinero aquí, que es el sistema de comisiones de los fondos, ¿no? Es decir, nosotros hemos intentado tener un sistema de comisiones con un fijo no muy alto y que dependa mucho lo que ingresemos del resultado de los fondos. Es un 7,5%, no es muy alto, 7,5%, pero Solo del beneficio. Del beneficio, pero con una salvedad, y es que en los fondos tenemos, cuando perdemos dinero, hasta que no recuperemos pérdidas en un plazo de 3 años, que próximamente creo que vamos a aumentar a 5, no volvemos a cobrar comisión de resultados, ¿no? Entonces, claro, cuando tu comisión fija es baja y dependes del resultado de los fondos y como pierdas dinero hasta que no recuperes la pérdida, no vuelves a cobrar, te aseguro que te piensas muy mucho con perdón, potenciales riesgos o tonterías que puedes hacer en los productos, ¿no? Yo lo veo igual que tú, es un buen debate. Sin embargo, hay gente, no sé si te has encontrado, gente que dice que la comisión de resultados realmente aumenta el riesgo del fondo. Yo lo veo como tú, o sea, dice, oye, yo me estoy jugando mi dinero y no solo mi dinero, sino lo que posiblemente vaya a ganar. Vamos, a mí lo que me haría pensar eso es que voy a conservar el capital y voy a tener mucho cuidado con la toma de decisiones de inversión. Yo ahí te diría dos cosas. Uno, en la comisión de resultados, si tú no tienes un periodo de recuperación de pérdidas, obviamente, cuanto más riesgo, más rentabilidad, pues más te dice. Pero claro, si tú, cuando yo caigo un año un 10%, hasta que no recupere ese 10, que es subir un 12%, Claro. si tardo 3 años, no vuelvo a ver una comisión de resultados por ninguno de los años que dé rentabilidad positiva en un periodo de recuperación de pérdidas, no tengo ningún incentivo a asumir riesgos, ¿no? Eso número uno. Y luego, si yo tuviera un incentivo, también, no un incentivo a subir riesgos, pero sí una desafección del riesgo del cliente, es el sistema de comisiones fijas altas. Porque claro, si yo tengo una comisión fija muy alta, a mí qué más me da lo que haga el fondo, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es ir a una política de maximizar la captación de activos y luego ya, pues el pobre cliente pierde un 40, pues ya le digo que es que los índices han caído un 40 y ya está, ¿no? O sea que yo creo que es un sistema... bueno, nosotros lo sufrimos mucho, vamos, te puedes imaginar el año que estamos con rentabilidad positiva, que como tampoco tienes cierto hasta el 31 de diciembre si vas a tener algo o no, pues estás aquí o cuando recuperas tienes una pérdida, piensas, pues más vale tener cuidado con las pérdidas porque nos podemos tirar 5 años aquí sin ver una comisión de resultados, ¿no? Totalmente. No, vamos, eso. A mí me da tranquilidad y luego también es una forma de premiar el buen trabajo del equipo gestor, que es al final en quien estás confiando.
y me parece una motivación, vamos, para que hagan bien su trabajo. Nosotros, con esto no te interrumpo, nosotros podemos hacer las cosas, o sea, podemos hacer años buenos o malos, pero que los incentivos que tenemos y el mecanismo que hemos dotado a Cartesio de incentivos para alinearnos con el cliente al 200%, eso no tiene discusión. Luego ya puedes valorar o no los resultados si te parecen mejores, peores o muy buenos, ¿no? Pero el PREP, lo que nosotros podíamos poner de nuestra parte ex ante, desde luego está ahí. Sí, vamos, luego suele ir de la mano. O sea, vuestros fondos van muy bien. Hablando también ya de los fondos, también un poco más, la toma de decisiones, que lo que habíamos comentado antes, que Sí. os tenéis que poner los tres de acuerdo, os lo repartís por sectores, por partes. A ver, nosotros el equipo de gestión, que somos 6, 3 socios fundadores, 2 socios nuevos que Eso es. tienen una parte muy importante que decir en la gestión de los fondos y un analista, aquí todos tienen que decir, ¿no? Que es Jorge Losa, que bueno, lleva ya con nosotros 5 años. Somos 6, está repartido por sectores en general, digamos los no socios fundadores, ¿eh? Nosotros vemos un poco todo tipo de sectores. Y las decisiones se toman democráticamente, ¿no? Como se toman Ah, en todas partes, ¿no? Entonces intentamos que lo único que en función de las mayorías que haya, los valores o las posiciones tienen más o menos peso en el fondo, ¿no? Es decir, si hay una unanimidad absoluta en que hay un valor o un bono o algo que a todos nos parece estupendamente, pues tendrá una posición o un peso en el fondo superior, que nunca será superior al 4%, 4 o 5. Nosotros somos, los productos tienen un perfil de riesgo moderado. Nosotros no somos de grandes concentraciones, ni en valores, ni en sectores, no porque hay sí. veces que no tengamos ganas, pero Bueno, tiene lógica, ¿no? Va en línea con, pues, con el perfil de eso, los productos, ¿no? la idea de, pues, de proteger el capital Eso pues, es. renunciar un poco a rentabilidad, pues, Eso es que es verdad que hay veces que dices, pues este sector o este, pero siempre vamos a tener una cartera diversificada sectorialmente, por lo menos con 3, 4, 5 sectores. Siempre va a estar en 30, 35 valores la de renta variable. Y luego, oye, que no hay unanimidad y hay una mayoría absoluta, ¿no? De los socios, 3 de 5, pues tendrá un peso inferior al anterior. Y lo que no tenemos son bancos de prueba, ¿no? Que digo yo, es decir, hay valores que pesan poco porque bien no lo conocemos y estamos en un proceso de entrada o porque están en un proceso de salida decidido colectivamente. O sea, aquí nadie llego yo un día y digo, mira, hoy está en esta reunión y me ha gustado esto y como me gusta a mí, cojo y lo meto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que haya el máximo apoyo colectivo a la cartera, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a gestionar un fondo como con compartimentos, la potencial aparición de discrepancias, que siempre las hay, porque siempre hay diferencia de opiniones, no puede dar lugar a que tú no te sientas vinculado con el resultado del fondo. claro. Entonces, si empezáramos un 20% lo hago yo, un 20% lo haces, ¿qué pasaría? Que al final habría reproches, oye, tú has metido esto, y aquí todos estamos a lo mismo, es decir, a que los fondos vayan bien y tan importante es aportar una idea positiva como evitar que alguien del equipo pues cometa un error o el que sea, da igual si eres socio o no socio, aquí todos cometemos errores y todos estamos en un equipo que lo que quiere es que son 2 fondos, tampoco es tan complicado. Por eso lo hicimos una oferta, tú no puedes hacer 2 cosas bien es muy difícil, pero más de 2 imposible, ¿no? Entonces vamos Totalmente. a centrarnos en 2 productos y a cuidarlos al máximo, ¿no? Totalmente. O sea, al final, si coges una lista de principios que tiene que tener una gestora para que vaya bien, normalmente pues es pocos productos, gestión independiente, eh,
los gestores están alineados tienen su dinero en los fondos, al final es una lista de checks que dices, oye, vas cumpliendo o no vas cumpliendo, ¿no? Y Exacto. es lo que, y es que al final los que superan, o sea, los que hacen las cosas bien al final cumplen unos checks y los que no, no. Es Es así y difícil, mira, yo te digo que es difícil, realmente no sé, no lo hemos medido, ni es decir, cuál ha sido la aportación de lo que de uno, de otro, a lo largo, hombre, donde comercialmente sí se puede medir, ¿no? Es decir, oye, cuántos clientes te conocen o vienen o lo que sea, ¿no? sí, Pero nunca hemos querido medir la contribución individual al performance, ¿no? Lo que sí yo creo es que dentro de un orden es bueno para el cliente que el fondo esté cogestionado. Porque yo creo que cuando todo va bien no pasa nada, ¿no? Pero evitas grandes errores, a lo mejor también grandes aciertos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No es un producto para hacer machadas. El cliente que está en Cartesio lo que te da es sus ahorros, quiere una rentabilidad razonable, no quiere grandes... no está esperando, sí. yo siempre le digo, ¿no? Más 40%, lo que quiere es joder, gente comprometida, que le cuide su dinero y que cuando las cosas vienen mal, pues haga cosas sensatas y con sentido común. Pero, pues sí, justo, y eso lo tiene. Volviendo un poco a los fondos, ¿qué porcentaje no te recomendáis tener entre X ahí o eso ya depende de cada cliente? A ver, eso depende mucho de cada cliente y cada perfil, ¿no? Hay muchos clientes de Cartesio que tienen 50-50, ¿no? Es decir, bueno, hacen una mezcla de los dos. Tengo por ahí una comparación internacional, porque yo con nacionales nunca me comparo, que son amigos y competidores, con lo cual nunca hablo de ellos, ¿no? Pero de los de fuera sí, ¿no? Ajá, Y la verdad es que estadísticamente hemos visto que una combinación de ambos fondos, sí, 50-50 en términos de rentabilidad y volatilidad, no tiene nada que envidiar a muchos de los grandes fondos internacionales comercializados en España con grandes nombres, ¿no? Que no sí, eh, entonces, obviamente, vemos que por el perfil de riesgo del cliente, a medida que el cliente se va haciendo más mayor o tiene menos propensión al riesgo, la proporción del X debería ser mayor, sí, más tranquilo. es más tranquilo y a medida que hay más capacidad de ahorro o más tolerancia al riesgo o más, pues la proporción del I deberes. Los hay que son solo del I, los hay que son solo del X. Te diría que yo estoy un 70-30 para que te 70 hagas y y 70 y. ahora mismo el X yo creo que está en un momento dulce porque después de todo lo que ha pasado, si quieres luego hablamos, me parece que por Sí, primera vez en 7 años el fondo es francamente recomendable, pero bueno, bueno, tengo un... te voy a contar, vamos, ahora entramos porque Sí, justamente yo creo que ahora mismo la renta fija está en un momento muy dulce y yo quería comentar en mi podcast un fondo de renta fija y me quedaba con el vuestro. O sea, y por eso te he escrito para hacer pues el podcast. oye, no, pues mira, no es porque sea el mío, porque mira, ahora estuve en una reunión con varios clientes que me decían, joder, pero tú me acuerdo que en los últimos 3 años nos has estado diciendo que el X era un fondo que tenía mucha liquidez y que, bueno, porque te parecía que había un problema en la renta fija y que era un fondo que no iba a ganar mucho, pero que sí que podía ser un buen sitio para esconderte y cuando hubiera grandes correcciones en el mercado, pues poder tener un producto ágil que además tiene mucha capacidad de gestión para aprovechar esa oportunidad. Pues yo creo que ese día ha llegado, ¿no? Ha tardado 7 años, como siempre hay que tener paciencia, pero ha llegado. O sea que Eh, me parece bien. no sé, hablando de Cartesio X, no sé si quieres comentar alguna tesis de inversión que Sí, tengáis. a ver, Cartesio X O sea, es un... o también por qué también ahora es mejor momento. Sí, mira, Eh, a mí Cartesio X como producto, por su definición, me gusta porque puede tener un 40 en bolsa o puede estar al 100% en renta fija, pues comprar crédito, gobiernos. Es un fondo que hay muy pocos fondos en el mercado que te mezclen renta variable con fija de una manera ágil y con un track record de 18 años.
Sí. y bueno, ¿no? Entonces este fondo que te Es ha dado un que, TAE, perdona que te corte, yo cuando encuentro eso, en general necesito un track record alto, porque cuando te deja esa agilidad es buena, pero también hay que tener cuidado porque un gestor con esa agilidad puede intentar, pues lo que decías antes, ¿no? Intentaba tirar al mercado, intentando, haciendo market timing de ver qué activo es mejor ahora y al final la lía, ¿no? O sea, sí, entonces es muy importante, yo algo que valoro mucho cuando es un fondo mixto es la humildad del equipo gestor y como la paz o tranquilidad, ¿no? De decir, yo no estoy aquí para demostrar lo bueno que soy, sino yo estoy aquí para proteger el capital y te lo he demostrado durante X años, ¿no? En vuestro caso, 18 años, ¿no? exacto. Es la forma en la que yo me quedo tranquilo como asesor, vamos. Nosotros en 18 años, la verdad que el fondo ha dado casi un TAE del 3,7, 3,8% TAE, ¿no? O sea, has doblado prácticamente en rentabilidad tu patrimonio con una volatilidad del 4%, ¿no? O sea, has tenido muy pocos sustos y una cosa que siempre digo, que para mí es muy importante, nunca ha perdido el fondo, nunca, aunque hayas comprado en el peor momento de su historia, nunca has perdido dinero a más de 12 meses. Joder, Es decir, que rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras, ¿eh? O sea, yo hablo del ya. pasado. Entonces, ¿qué Bueno, pero pasa? el pasado pasó 2008, 2009, Sí, o sea, que es un... 2012. Sí, sí, Ah, que son 18 años donde ha sí, habido, sí. madre mía, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado mucho tiempo en liquidez porque nos parecía que los bancos centrales estaban fomentando pues un burbujón en la renta fija espectacular y bueno, empezamos este año con mucha Perdón, liquidez y Caetano, perdona. Estoy oyendo a alguien al lado tuyo, lo digo por el audio. Es que luego sí, para el perdona, podcast se perdona, nota. sí. Bueno, sí, que Perdona, ¿eh? estaban aquí, no, no. Entonces te decía que bueno, o sea, que el track record es en un periodo especialmente convulso donde ha pasado de todo lo Sí. inimaginable, ¿no? Incluso ver letras italianas al 7% en el año 2011, ¿no? Todavía me acuerdo, ¿no? Bueno, sí, sí. Entonces, yo creo que es un producto muy bueno que tiene una agilidad importante y que después de unos años donde la expectativa de rentabilidad era baja porque teníamos mucha liquidez, porque no queríamos participar de esta locura de comprar tipos a 10 años al cero, pues por fin después de mucho tiempo, hoy tengo una cartera pues que solo en la parte de renta fija, que es un 55% del fondo y subiendo, porque el otro 30% está en variable, en una cartera que no tiene growth, que en el año prácticamente no ha perdido dinero, pues el latir de la cartera es un 8% en euros, ¿no? Bueno, o Entonces, sea, claro, ¿y qué plazo? 3, 4 años. O sea, Vencimiento medio está entre 25 y 26. La duración del fondo es 1,5. ¿Eh? o O sea, sea, porque hemos cubierto duración con un poco con bonos. sí, a 10 años español corto para también cubrir el riesgo y a medida que han ido repuntando los tipos hemos ido añadiendo cartera y quitando corto, ¿no? Y nos queda un 15% de liquidez que nos gastaremos bueno, como hasta ahora, ¿no? Esto ha sido un proceso que ha durado todo el año y lo ideal es Qué que bueno. lleguemos al máximo de tipos, si es que lo vemos, que no lo vamos a ver, pero bueno, es nuestra pretensión, sin corto y ya con la cartera al 100% invertida, ¿no? Pero claro, un ocho Eh, por ciento en euros, ¿hace cuántos años no lo veíamos, ¿no? Y empresas de calidad, ¿eh? Y sin que una posición pese más del 2% del fondo, un emisor, no emisión. O sí, o sea que está muy sea, bien, sí. con diversificación Sí, y todo. sí. Y no sé si quieres contarnos alguna tesis dentro de Sí, este o fondo. sea, yo la tesis es que es tan sencilla. Nuestras tesis de inversión, Juanjo, son que las entienden mis hijos, ¿no? Es que tienes una TIR de bolsa en una cartera de renta fija con un plazo corto y conservadora, ¿no? Luego, eso no pasaba desde la crisis del euro en el 2009-10, ¿no? Y yo creo que eso es una oportunidad para el inversor conservador y nos da
pues yo no voy a prometer ninguna rentabilidad ni nada, pero yo tengo la Sí, pero sensación de que tengo unos años por delante que, habiendo construido esta cartera, deberían ser razonables, ¿no? Desde luego, ya no es lo de la liquidez al -0,4, los clientes desesperados que no sabían dónde invertir la parte conservadora de su patrimonio. Gracias, pues yo creo que eso es estamos entre una etapa que a mí me ilusiona, ¿no? bueno, yo no sé, me da cosa meterlo en el podcast porque igual es muy complejo, pero he visto en la cartera que tenéis AT1. Sí, No sé si podrías explicar un poco, o sea, pues no sé, desde el 2008, pues cómo cambió la regulación y qué son estos AT1. No sé sí. si lo ves. Bueno, No yo sé te lo si... explico, y si no te gusta, pues Vale. ya le ahorras la pesadilla, ¿no? A tus... A ver, A siguiente. ver, los Fenomenal. AT1 no son más que instrumentos que se diseñaron después de la crisis financiera para favorecer que no solo los accionistas absorbieran pérdidas en un caso, pues, complicado, de estrés financieros para la banca, ¿no? Entonces se diseñaron estos instrumentos que inicialmente lo que pretendían es que, si el capital del banco bajaba por debajo de un determinado nivel, tú podías perder potencialmente todo tu dinero, ¿no? Y claro, pues al ser instrumentos de riesgo más asimilables a una acción que a una renta fija, Claro. pues tenían que dar una rentabilidad alta para compensar al cliente del riesgo que tenían, ¿no? Y la verdad es que nosotros hemos sido muy partícipes aquí, porque a partir del 2008 pensábamos que la banca necesitaba un proceso de recapitalización brutal, que iban a tener que emitir muchos de estos activos y que además iban a estar muy favorecidos por la regulación y por el Banco Central Europeo, y hemos participado del sector financiero principalmente a través de estos instrumentos, que la verdad pues han ido infinitamente mejor que las acciones, que han Sí, sí. sido pues un Regular. tremendo regular por las diluciones, ampliaciones de capital, etcétera, ¿no? Entonces ahora que la banca ya está con unos niveles de capital que no se han visto desde luego en los 30 años que yo llevo haciendo esto casi, y con unos niveles de apalancamiento en mínimos, apalancamiento entendido como la proporción de crédito sobre el capital que tiene la banca, pues pensamos que es una opción súper razonable hoy en día para Sí, como una rentabilidad. Además, aquí hay un tema técnico que no me voy a meter mucho porque es muy farragoso, pero puede que exista la posibilidad que, por temas regulatorios, estos instrumentos, que como decía antes funcionan a partir de un nivel de capital que ahora es más o menos un 5%, ese nivel se ha quedado muy bajo y se necesita emitir, porque la banca está en capitales del 12 para arriba, y sí. se necesitan emitir nuevos instrumentos en vez de un 5 a un 7, un 8, y por lo tanto estos regulatoriamente desaparezcan y la banca los tenga que recomprar, con lo cual potencialmente podían ser pues un retorno más seguro del que inicialmente parece, ¿no? O sea que no sé Vamos. si luego te lo he contado lo más No, sencillo que he está. podido, pero Yo espero, no, yo creo que se entiende. O yo lo he entendido y yo espero que bueno, la gente, los oyentes también. muy bien, muy bien. Y luego, volviendo a Cartesio I, sé yo, Cartesio X me parece que es una oportunidad ahora mismo, Sí, pero Cartesio I, siendo un fondo de renta variable, sí. este año, pues vamos, habéis caído, creo que lo he mirado antes, era un -3 en el año. Hoy, a día de hoy, vamos en -2, sí. A ver, es que este año ha sido un año donde los mercados han caído mucho, pero especialmente todo lo que era ligado al crecimiento, es decir, todo lo que es lujo, tecnología, es decir, todo lo que ha estado hiperfavorecido por la reducción de tipos de interés tan brutal que habíamos disfrutado hasta el año 2021, ¿no? Entonces, nosotros, que hacemos una gestión muy basada en el análisis fundamental y en la selección de valores por el potencial de revalorización fundamental que vemos, no porque estén de moda a corto plazo o porque los flujos vengan o por lo que sea,
pues estábamos fuera de todo esto, ¿no? Nos daba una sensación muy parecida al año 2000. Ajá, Luego ha resultado ser parecido sí, y bueno, pues no hemos estado ahí, eso es lo que ha, y luego hemos tenido también pues bastante peso en el sector petrolero, en algunas commodities, bueno, en una cartera que obviamente estaba a precios muy baratos y que no ha sufrido tanto por la subida de tipos de interés, ¿no? qué bueno. Vamos, no sé, claro, de ahí el resultado, se entiende. Dentro de este fondo, no sé si quería explicar alguna tesis de inversión Sí, dentro o de la sea, cartera. nosotros bueno, pues pensamos que esta parte de la cartera que tenemos nosotros, o esta parte del mercado, sinceramente, ahora tenemos una cartera para que, por darte alguna indicación, que está per 8 con una rentabilidad por dividendo del 5,5, ¿no? Yo hacía Wow. mucho tiempo que no veía, casi te diría desde cuando España se incorporó al euro, no podía construir una cartera con PERES de un dígito y rentabilidades por dividendo de casi un dígito alto, ¿no? En compañías de calidad con balances bastante solventes, ¿no? Entonces, yo creo que la renta variable, después de esta corrección brutal que ha tenido este año, no se puede generalizar todavía. Hay que seguir diferenciando entre valores buenos o no buenos, valores baratos o no. Y nuestra cartera a mí me da mucha confianza en que, bueno, comprada con una perspectiva de medio plazo, con estos múltiplos y estos beneficios y estas rentabilidades que vemos potenciales, nosotros pensamos que es una muy buena oportunidad, ¿no? Hemos comprado cosas en el fondo cayendo un 50% este año, compañías de mucha calidad, ¿no? O sea Qué bueno, que nos gusta mucho, la verdad. La renta variable, en general, específicamente, hacer un buen stock picking de sectores y valores que hoy en día se pueden escoger en el mercado después de las grandes correcciones que ha habido, ¿no? qué bueno, qué bien. Siguiendo, o sea, vamos, una de las preguntas que te quería hacer era perspectivas a futuro, que Sí, no sé si más o menos pues más las has respondido pues viendo como tanto en X como en Y, pues os parece que, que pues eso, no habéis tenido carteras tanto en X como en Y, pues como ese binomio de rentabilidad-riesgo desde hacía años que no habíais visto. No sé si en este sentido, pues ahora pues la guerra de Ucrania, inflación y otro tipo de riesgos que veáis, pues cómo os preocupa y cómo lo gestionáis. sí. A Eh, ver, nos preocupa, como a todos, ¿no? Pues nos preocupa siempre. El otro día decía que llevo 19 años en Cartech. Yo empecé con los atentados de marzo. Luego es vinieron todos verdad. los atentados de los ingleses, acordarse en Londres, los Sí. autobuses. Luego vino la peor crisis financiera desde el año 31, la primavera árabe, Libia, Egipto, etcétera, el SARS-1, el SARS-2, las vacas locas. Luego vino la crisis del euro. Luego vino, te quiero decir, o sea que hemos pasado 20 años y aún así, pues los fondos han ganado dinero. O sea, yo he aprendido en los mercados que siempre hay factores de geopolíticos por los que preocuparse, ¿no? No existen los periodos, o por lo menos yo no los he vivido, excepto un poco la incorporación de España a la zona euro, que esos fueron unos años gloriosos de 2, 3 años, que era bastante fácil Claro, bueno, o por lo menos no había mucho. Siempre hay cosas, ¿no? Yo creo que lo importante o lo que los gestores tenemos que saber hacer o intentar hacer es separar el ruido que hay en el mercado constantemente de, de- de los fundamentales de fondo y intentar abstraernos o no abstraernos, pero sí convivir con eso y ser capaces de, bueno, pues de seguir haciendo nuestro trabajo y dar rentabilidad a clientes incluso en escenarios complicados, ¿no? Como así ha sido estos 20 años, ¿no? justo, justo. Se me ha ido una pregunta que te iba a hacer. Eh, Casco. sobre el ruido de mercado, sobre el ruido de mercado,
hay un... ¿Lees las noticias o cómo te aíslas de ese ruido? Bueno, yo leo todo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que eso es un tema también un poco de carácter, ¿no? Y de convicciones, ¿no? Siempre digo que es importante que tú tengas tus convicciones y que las lleves hasta el último. Es decir, porque si estás equivocado, y muchas veces lo puedes estar, por lo menos te equivocas con tus convicciones, porque ya equivocarte con las de otro debe ser horrible, Seguro. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros yo creo que tenemos muy claro cuál es nuestro cliente, ¿no? Qué es lo que nosotros Sí. podemos ofrecer, qué es lo que la gente no busca en nosotros y también tenemos claro que somos humanos y nos equivocamos mucho, ¿no? Y eso colectivamente, pues en un equipo de 6, cuando se te olvida te lo recuerda alguien, eso es sanísimo. Sí. Espero que con cariño. Con cariño. Aquí Porque, hacemos todo con cariño porque después de 20 años esto es la gran familia, ¿no? Como la película, ¿no? justo. Hablando de los errores, hemos contado un poco todo lo bonito. No sé si hay algún error que se haya marcado o no sé qué puedas compartir. Mira, muchos errores de todo tipo y color, ¿no? O sea, yo aprendí con sangre antes de Cartesio, gracias a Dios también, pues que en una recesión, o sea, que los valores ultra apalancados en un escenario de recesivo, de desaceleración del crecimiento, hay que huir de ellos como de la peste, ¿no? También O sea, o sea, en el 2000 te diste cuenta de que el Growth había que tener cuidado ya, el en todo growth, pues escenario, ¿no? fíjate, yo tuve un valor que se llamaba Lyonnais Deso, que es una compañía francesa de agua, ¿no? Que estaba muy apalancada y bueno, estaba muy barata y los valores muy apalancados suelen estar muy baratos y se pueden poner mucho más baratos porque el mercado empieza a descontar escenarios de ampliación de capital y puedes Sí. acabar destrozando un patrimonio, ¿no? O sea que eso es un defecto. Y luego es un error que intentamos no cometer, ¿no? Y luego intentamos no dejarnos llevar, que eso colectivamente es más fácil, por invertir en compañías que no entendamos bien, ¿no? No te digo que... Claro. Pero a mí hay veces que me vienen compañías de tecnología o cosas que de verdad, o sea, hay presentaciones que las veo y no entiendo nada de lo que me están diciendo, ¿no? Y suena muy bien y miran los números, pero pues intentamos no invertir en nada que no entendamos. Nos gusta mucho invertir en cosas que tengan una cierta capacidad de ser modelizadas o que sean predictivas. Cuanto más fácil sea autopistas, infraestructuras, consumos estables, cosas o incluso industriales, ¿no? Aunque sean negocios muy volátiles, pero que los entiendes bien, ¿no? No solemos meternos en cosas complicadas, en balances complicados. No somos gente de estar donde está todo el mundo. Solemos ser un poco contrarios, ¿no? Cuando vemos un consenso brutal en un sitio, pues empezamos a buscar cosas por otro. Eso es un poco cosas muy, Como, muy nuestras, ¿no? Y errores que hemos cometido en el pasado que intentamos que no se repitan. Grandes concentraciones de valores en productos que no es el sitio para tenerlas. En fin, la liquidez nos preocupa también, aunque hay veces que te restringe mucho la rentabilidad, pero bueno, como no los fondos nuestros son abiertos y no hay comisiones ni de apertura, ni comisiones de suscripción, ni de periodos mínimos de permanencia, ni tenemos nada, ninguna restricción a que el cliente se vaya cuando quiera, pues eso te restringe a veces, desgraciadamente, a tener ciertas exigencias de una liquidez diaria mínima que bueno, pues no siempre es lo más ya, atractivo, ¿no? Pero hay que renunciar a muchas cosas porque esto no es tu patrimonio, estás gestionando patrimonio de los demás, ¿no? totalmente. O sea, aunque esté todo Justo, el mío, yo pienso ya más en... también en el de los demás, ¿no? Eso es, eso es.
Has hablado de un tema importante que se me ha pasado antes al hablar de los fondos, que es el tema de la liquidez. Sí. ¿Cómo gestionáis la liquidez dentro de los fondos? O sea, ¿por qué igual podéis haber llegado a tener un 35 o un 40% de liquidez y ahora estáis en un 15 o un 10? No, que no lo Sí, sé, ¿eh? pues sí, es totalmente una función de las oportunidades individuales que vemos en los mercados, ¿no? Es decir, cuando vemos muchas oportunidades, porque analizamos muchas compañías que llegamos a la conclusión de que están baratas y son muy buena oportunidad, normalmente son periodos que suelen coincidir con una liquidez baja de los fondos, ¿no? Porque claro, todo, nos salen muchas cosas a comprar, pensamos que hay muchas oportunidades y por lo tanto la liquidez pues tiene menos sentido, ¿no? Y al revés, ¿no? Hay veces que nos ha pasado, y varias, que vamos a viajar, vemos mucha compañía, miramos y no encontramos nada, ¿no? O encontramos solo oportunidades en un sector que tampoco podemos, por el tipo de producto que tenemos, pues esos momentos suelen ser momentos, por ejemplo, el caso de la renta fija, ¿no? Llevamos 5 años Claro, subiendo cada vez más y más la liquidez porque no veíamos ningún sentido en comprarle a un cliente, pues nada, ningún tipo de bono de deuda de ninguna empresa para que le diera un 0,3 a 9 años, ¿no? Nos parecía claro. absurdo, ¿no? Pues siempre es un razonamiento, como dicen en términos de ingleses, bottom-up, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Ajá. Pues sí, muy bien. Bueno, me parece una parte compleja de trabajar a la hora de gestionar un fondo. No sé, yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si quieres contaros algo más de Cartesio que igual te gustaría y no me hayas contado. Que no sé, yo creo que hemos hablado un poco de todo, No, pero hemos bueno, hablado un poco de todo. O sea, yo, bueno, pues Cartesio para nosotros lo único es que no tenemos intención de lanzar más fondos. Queremos que nos preguntan, pero si lleváis 19 años con los mismos dos productos, ¿no? Dos españoles y sus réplicas en Luxemburgo y así vamos a seguir, ¿no? Yo creo que nos gusta mucho la simplicidad de nuestro mensaje, ¿no? Que todo el mundo pueda entender los fondos. Hay 2 informes, todo se entiende bien y no tenemos, nos han tentado un producto puro de renta variable. Yo creo que cuanto más te centres en dos cosas, mejor, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista de la diversificación de productos pues no hay, pero eso también es lo que pretendemos, ¿no? Que si un producto no va bien, pues el 50% de la empresa no va bien y le dediques todo tu esfuerzo a intentar solucionarlo, ¿no? O sea que yo creo que nuestro mensaje de simplicidad y de cosas fáciles de entender y productos bastante bien cuidados, yo creo que eso lleva siendo así 19 años y espero que le queden otros muchos, ¿no? me alegra que sigáis con esa simplicidad. Pues yo lo que veo es cuando una gestora empieza a tener 100, 200, bueno, hay bancos que ya tienen 10.000 fondos o más, al final esto se convierte parece una ruleta rusa, ¿no? Va sacando fondos y te va enseñando cuál ha hecho, bueno, teniendo 10.000 fondos, o sea, alguno tendrá que salir bien. ¿Sabes lo que decimos nosotros? Que eso es como doña Manolita, Ah, que claro. vas a comprar la lotería a la Puerta del Sol y siempre compras, Claro. siempre cae el premio en el número que tú no tienes, ¿no? Pues eso igual, ¿no? Cae en Doña Manolita, pero el tuyo no, ¿no? Exacto. Entonces, yo me digo, siempre esos son 2.000 fondos, siempre hay uno que va bien, pero que no es el tuyo, desgraciadamente, ¿no? Justo, justo, así es. Pues nada, Caetano, un placer Juanjo, un tenerte placer aquí. y gracias por invitar a Nada, Cartesio, ¿eh? nada, esperemos que haya más. Muy bien, Vale. muchas gracias. Hasta Nada. luego. Y esto es todo por hoy. Por la parte de Cartesio, nada, decir que es un fondo contratable desde Casos de Asesores Financieros, que si quieres saber pues cómo te puede ayudar esta gestión que nos ha explicado Caetano sobre cómo proteger el capital y resguardar tus ahorros, pues cómo enfocarlo dentro de tu cartera, pues escríbeme a jferrer@asesoresfinancieros.es. Y si te ha gustado este capítulo, pues haz algo que no te cuesta nada, es darle un like
y compartirlo con tus amigos para que más gente pueda acceder a este contenido y formarse en temas de inversión. Recuerda que pues eso, que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.